Hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Yo estoy un poco nervioso, pero agradecido al Señor. La verdad es que mientras cantábamos me emocionaba cómo Dios, uno viene atribulado y el Señor te anima. A veces uno viene necesitando una palabra y el Señor te la da. Realmente me conmovió mucho el día de hoy tener esa experiencia mientras alabábamos al Señor. Bueno, para que puedan estar relajados todos, ya creo que ya se terminó el partido, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? No, no se ha terminado, chuta. Prórroga, ya bueno, ya. Pero no lo vamos a poder saber hasta que termine el mensaje. Así que los adolescentes les pido ahí que apaguen el celular, lo guarden, ¿cierto? Y todo eso. Bueno, no quería subirme sin mencionar que este mensaje tiene relación con el taller de interpretación de parábolas que estuvimos dando en mayo con Rocío y que participaron muchas personas, ¿sí? Que están acá. Ya tuvimos 4 sesiones revisando cómo se interpretan las parábolas y estuvimos viendo justamente esta parábola, la del buen samaritano. Salieron tantas cosas de bendición que salió la oportunidad y la idea de compartirlo, ¿sí? Entonces lo que vamos a compartir el día de hoy tiene relación con aquello, ¿sí? Con todo lo que compartimos. Tuvimos 4 semanas escudriñando esa parábola, ¿sí? Así que todo lo que salió es una bendición. ¿Ya? Las parábolas, veíamos en este curso, que son palabras que iban de Jesús a todas las personas, ¿sí? Independiente de cómo llegaran a Jesús, las parábolas iban para todos. Y esas parábolas que se dijeron en un tiempo muy distinto al nuestro, ¿sí? Hace un poco más de 2000 años, tienen esta capacidad de que atraviesan el tiempo y nos llegan hoy día y también nos hablan, ¿sí? Entonces nuestra idea es hoy día justamente poder estar atentos a lo que esta parábola tiene que enseñarnos para nuestros tiempos, ¿sí? Así que los invito a orar. Jesús, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo que tú nos das para poder pensar, reflexionar, para poder responder a tus palabras, Dios, en este tiempo, Señor. Te pedimos que obres en nuestro corazón, que obres en nuestra mente y que todo esto que vamos a compartir el día de hoy sea un motivo para llenarnos de ti, llenarnos de tu reino y también, llenos de ti, poder también llenar este mundo de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la parábola del buen samaritano, según explican algunas personas, al parecer es la parábola más conocida tanto dentro del mundo cristiano como dentro del mundo no cristiano, ¿sí? Es como que, de hecho, incluso el dicho, el buen samaritano, ¿no? Ah, qué buen samaritano. ¿Dónde está mi buen samaritano? Algo así, ¿ya? Y justamente porque tiene mucha relación con lo que dice la parábola, ¿ya? Vamos a leer esta parábola, ¿cierto? Ahí me van a acompañar en el data. Eso, súper. En versión NBI, si quieren buscarlo, dice así. En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien has contestado, dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon fuerte y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre
y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Fuertes declaraciones, fuerte pasaje, ¿cierto? Bueno, para acercarnos, para entender un poco más el contexto, ¿cierto?, de esta parábola y justamente lo que queremos extraer de ella para nuestras vidas, vamos a analizar un poco cuáles son los personajes, ¿sí?, que aparecen aquí en esta parábola, ¿ya? Y son 3, ¿ya? Uno que está, digamos, fuera del relato, pero es justamente la persona que le llega a hacer la pregunta a Jesús, y 2, digamos, o 3 que están dentro del mismo relato de la parábola, que son el sacerdote, el levita y el samaritano, ¿ya? Entonces, primero, los maestros de la ley, ¿ya? Aquí, súper interesantes los maestros de la ley. Eran aquellos que eran especialistas en la ley, ¿sí? De hecho, maestros o expertos en la ley. La estudiaban, la interpretaban y la enseñaban. Era algo así hoy día como un teólogo, alguien que sabe mucho. De hecho, dice que tenía que aprenderse la escritura de memoria, ¿ya? Y se aprendían textos muy largos, muy largos de memoria. La estudiaban, la analizaban, ¿ya? Su vida estaba un poco centrada en la escritura, en entenderla, en ubicar pasajes, ¿cierto? Sin embargo, en el tiempo de Jesús, ya los aspectos religiosos y los aspectos jurídicos estaban juntos. Entonces el maestro de la ley no solamente era alguien que sabía mucho de la ley, ¿ya? De verdad que sabía mucho, ¿ya? Pero no solo sabía mucho, sino que también tenía que resolver disputas legales y asuntos religiosos del pueblo, ¿sí? Era alguien así como que un abogado que también tiene que conocer el código penal, ¿cierto? Al derecho y al revés, y tiene que saber, justo aquí está esto, ¿por qué? Porque tiene que ir a donde está el pueblo y tiene que hacer justicia, ¿sí? Tiene que decirle, mira, esto se tiene que arreglar así, esto se arregla así, ¿cierto? Si hay disputas, si hay conflictos, era la persona que tenía que ir y que tenía que zanjar esos problemas, ¿sí? Entonces tenía que saber mucho de la ley, pero también tenía que aplicar la ley, ¿sí? Aplicar la ley con mucha justicia. Por otro lado, están los sacerdotes y levitas, ¿ya? Que son como 2 representantes, digamos, de la religión de ese tiempo. Los sacerdotes eran descendientes de Aarón, del Antiguo Testamento, ¿ya? Y justamente ellos trabajaban, digamos, en el templo, ¿no? Ofrecían sacrificios, oraban y bendecían al pueblo en el templo. Y por otro lado están los levitas, que ayudaban a los sacerdotes en el santuario. Se encargaban de tareas como la música, la preparación de los sacrificios y el mantenimiento del templo. ¿Sí? Personas que básicamente trabajaban en el templo, llevando toda la dinámica, digamos, ritualista, espiritual del templo. Y por otro lado están los samaritanos, ¿ya? Bien, samaritanos. Entonces, estos samaritanos tienen una historia bastante particular, ¿ya? En la historia del pueblo de Israel, porque justamente era un grupo étnico y religioso como distinto, separado. Estaban, digamos, compartiendo una frontera, ¿ya? Pero eran 2 pueblos totalmente en confrontación, digamos, ¿ya? Esta confrontación viene de que justamente los samaritanos, que eran el reino del norte en Israel, ¿cierto? Llegan los asirios, colonizan ese lugar, y estas personas, ¿cierto? Ocurre como un cierto sincretismo con las creencias del pueblo de Israel. Entonces se empiezan a dar en matrimonio, se empiezan a casar, empieza a haber toda una mezcolanza, digamos, entre las creencias judías de ese tiempo y las creencias de los asirios, quienes a los ojos de los judíos eran idólatras, ¿no? ¿Sí? Entonces pasa que llegan los judíos del sur, que estaban en el exilio en Babilonia, y vuelven. Entonces se encuentra con que los judíos del norte se habían mezclado con estos asirios y ahora tenían una creencia medias raras. Entonces desde ahí parte una confrontación que es bien fuerte. De hecho, lo que dicen es que los judíos despreciaban y evitaban todo contacto con los samaritanos. ¿Ya? Los consideraban traidores
apóstatas y de sangre contaminada. Así de fuerte era. Quizás podríamos encontrar algún caso actual, pero realmente es bien fuerte. ¿Ya? Y esta rivalidad ya justamente tenía acumulado unos 500 años, o sea, ya era algo que estaba más que establecido. Esta rivalidad, de hecho, inclusive, los judíos, ¿cierto?, ni siquiera querían pisar el territorio samaritano, de Samaria. Entonces hacían toda una vuelta para no pasar por ahí, ¿cierto? De hecho, justamente uno de los relatos de Jesús les dice, vamos a pasar por Samaria. Y ellos dicen, ¿pero cómo? Bueno, ¿cierto? Ahí está esa misma confrontación, ¿ya? Entonces, teniendo estos tres personajes dentro de este relato, podemos entender mejor qué está tensionando este relato, ¿cierto? ¿A qué nos quiere llevar? ¿Hacia dónde nos quiere conducir? ¿Ya? Entonces, un primer elemento a los cuales nos está conduciendo este relato, podemos pasar la diapositiva, ¿cierto?, es a Jesús confrontando la religiosidad. Podemos pasar también. Dice, no lo tengo acá. Dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Y aquí hay algo interesante porque el maestro de la ley, como buen maestro de la ley, como buen conocedor de la ley, Jesús le dice, has contestado bien, ¿sí? Es decir, todo este conocimiento, digamos, teórico, ¿cierto?, memorístico de la ley, donde tenía que encontrar, resumir, sintetizar, lo tenía bien, estaba bien, le respondió bien, ha respondido bien. ¿Sí? Sin embargo, después sigue, ¿cierto? Y dice, bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y acá hay algo que cuando uno lo lee, como que pasa de largo, pero realmente es fuerte, yo creo, ¿ya? Porque dice que este maestro de la ley quería justificarse, ¿ya? Y eso es bien fuerte porque un maestro de la ley era el encargado de conocer la ley, de amar la ley, de estudiarla, de aplicarla ante los demás, ¿cierto? De ser como un juez justo en la vida del pueblo, ¿ya? Esa persona que tiene que dirimir, que tiene que resolver problemas en base a la palabra de Dios, dice que ese hombre vino ahí y quería justificarse. Entonces no es menor, ¿sí? Que hay alguien aquí encargado de la palabra de Dios, pero que viene con esta actitud de justificarse. Y le hace una pregunta que da una sensación de que es como una pregunta como bien como malvada incluso, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo?, le dice, ¿no? Yo me imaginaba un poco cuando uno le dice a un niño de colegio, de la universidad, le dice, mira, tú, como eres bueno en historia, al que le vaya mal en la historia, ayúdalo. Y piensa así, bueno, ¿y a quién le va mal en la historia? ¿Y qué es que le vaya mal en la historia? ¿Y qué notas tiene que tener para que yo sepa que le va mal en la historia? ¿No? Como que empiezas a hacer preguntas, y porque justamente es como si la pregunta nos estuviera diciendo que él pudiera escoger quién es su prójimo, ¿no? Algo que justamente en la ley, inclusive en el Antiguo Testamento, se ve que no, que en realidad el Antiguo Testamento siempre declara, ¿cierto?, que hay que prestar ayuda, ¿cierto?, al prójimo. Entonces es algo que teóricamente debería haber sabido, pero sin embargo le hace la pregunta, ¿ya? Justamente lo que estamos viendo acá, en torno a este maestro de la ley que viene y le hace preguntas a Jesús, es que él había construido, digámoslo así, como una cultura religiosa, como en base a sus criterios, pero olvidándose de los principios fundamentales de la ley. ¿Ya? Tomaron y exaltaron ciertas cosas de la ley, ¿ya? Pero hay otras que parece que las dejaron como un poquito más abajo, ¿ya? Fíjense, y esto viene, obviamente, Dios lo viene diciendo del Antiguo Testamento. En Oseas dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cierto? Dios mismo había instaurado los holocaustos y los sacrificios.
Sin embargo, cuando el pueblo estaba no es que el holocausto, el sacrificio, Dios les dice, no, paren todo eso. Yo lo que quiero es misericordia, es conocimiento de Dios. Y Jesús también lo nombra y dice, en Mateo, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado, fíjense lo que dice, los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. ¿Sí? Justamente los maestros de la ley, las personas que estaban encargados de todo el tema ritual, sacrificial, todo el tema religioso del tiempo de Jesús, ¿cierto? Sabemos que además de todo el Antiguo Testamento, de toda la palabra de Dios, habían también exaltado ciertas cosas que a ellos les parecían que debían cumplirse en el pueblo. Y justamente Jesús lo que hace es confrontar esto. Y hay una escena que esto queda muy claro. Aquí no queda tan claro, pero hay una escena que queda muy claro, que es Jesús y el sábado, ¿ya? Y así como para hacerlo muy resumido, ¿cierto? Jesús va a una sinagoga un sábado, un día de reposo. En esa sinagoga, donde están los maestros de la ley, los fariseos, los religiosos, además de todas las personas asistentes, hay una persona que está enferma, que lleva mucho tiempo enfermo. Y Jesús, ¿qué hace? Le dice, bueno, ven, ¿ya? Y lo sana, ¿cierto? Y que uno diría así como que, oh, qué bueno, ¿no? Nos alegramos que Dios lo haya sanado. Pero pasó totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque este mundo religioso, esta cultura religiosa que se estaba poniendo por encima de los principios fundamentales de la ley de Dios, como el amor, ¿cierto? La justicia, la misericordia, les decía, no, mira, es que en sábado hay que descansar. Y además de descansar, está prohibido trabajar. Y además de estar prohibido trabajar, está prohibido sanar a un enfermo. Fuerte, ¿no? Jesús viene y les dice, les pregunta, ¿qué es correcto hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Sí? Justamente lo que está haciendo ahí es Jesús está cuestionando esa cultura religiosa que han levantado, ¿cierto?, en base a sus propios principios humanos, pero que lo están poniendo en la balanza a la misma altura que la ley de Dios, que la ciencia de la ley de Dios. Y bueno, por si fuera poco esta confrontación, Jesús pone en escena a un samaritano. ¿Sí? Ya veíamos que los samaritanos eran alguien para los judíos bastante como despreciable, ¿ya? Pero Jesús escoge esta figura como si fuera la imagen de la misericordia, como la imagen de la misericordia de Dios actuando en el mundo. ¿Sí? Y fíjense que algo interesante es que este maestro de la ley, como parte de este pueblo judío que sentía mucha confrontación con el pueblo de Samaria, cuando Jesús le pregunta, bueno, ¿quién de los tres mostró misericordia? Mostró ser el prójimo. Bueno, ¿quiénes estaban? Estaba el sacerdote, el levita y el samaritano. ¿Quién era el samaritano? Pero no dice eso. Él dice el que se compadeció. ¿Sí? No, ni siquiera dice el samaritano. ¿Sí? Dice el que se compadeció, como para incluso evitar decirlo. ¿Cierto? Esta religiosidad no le permite ver en el diferente, en el otro diferente, que Dios está obrando a través de esa persona. Y esa cultura religiosa justamente hacía que hubiera una distancia, poner una distancia con el distinto, con el diferente. ¿Sí? Y eso justamente ellos lo veían como una exclusión, como que, los samaritanos están excluidos de toda la bondad, de todas las promesas de Dios. Y podemos preguntarnos, nosotros, en este tiempo siglo XXI, ¿quién es el cristianismo, la cristiandad, ¿cierto? La cultura religiosa que quizás se ha construido? Podemos pensar aquí en la Quinta Región, en Chile. ¿Quiénes son esos excluidos de la gracia de Dios? ¿No? ¿A quién uno le daría como dolor de guata acercarse? ¿Sí? Puede pasar. ¿Ya? No sé, en el taller salieron, por ejemplo, los ateos, ¿ya? Que hace un tiempo se veían como personas que iban en contra de la fe. Entonces eran nuestros enemigos de la fe, ¿no? Bueno,
¿Acaso aquellos están excluidos de la gracia de Dios? No, ¿cierto? No. O las personas con tatuajes hace tiempo, ¿no? Las personas por tener un tatuaje quizás eran personas que era difícil quizás entrar a una iglesia, ¿cierto? Sentirse en comunidad y así, ¿no? El ser humano tiende a levantar elementos que van excluyendo a los que son diferentes a uno. Por eso Jesús practica la cercanía con el diferente, ¿cierto? Y especialmente con aquellos que la religión tiende a separar, ¿cierto? ¿Qué le decían? ¿Cuál era la crítica más fuerte de los fariseos a Jesús? Decía, es que él come con pecadores, le decía. Es que él come con pecadores, decía. Esa era su crítica más fuerte, fíjense, ¿cierto? Es que él come con pecadores. Él practicaba la cercanía con el distinto. Pero bueno, esta parábola avanza, ¿cierto? Y Jesús nos empieza a dar luces acerca de cómo se ve esta confrontación a la religiosidad, pero una cultura del reino ahora, ¿cierto? Nos va mostrando luces acerca de esto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Eso. Bien, Jesús nos llama a detenernos y mirar. Pasemos. Dice, ¿cierto?, que por el mismo camino donde está esta persona accidentada, media muerta, herida, ¿cierto?, pasaron un sacerdote, que al verlo se desvió, pasó un levita, al verlo se desvió, y pasó un samaritano, que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él, ¿cierto? Y reflexionábamos en este taller, y algo que es importante traer a colación el día de hoy, el hecho de no detenerse, ¿cierto? Lo que sabemos el día de hoy es que el sacerdote y el levita no se detuvieron probablemente porque tenían que cumplir sus funciones en el templo, ¿ya? Y fíjense que había una ley en el Antiguo Testamento que justamente les pedía ciertos rituales de pureza, ¿cierto? Entonces era difícil para un sacerdote en el Antiguo Testamento tocar a alguien con sangre, por ejemplo. ¿Sí? Recordemos que los ladrones dejaron a esta persona medio herida, ¿cierto? Lo más probable es que haya habido harta sangre por ahí. Y justamente se empieza como a poner en la balanza esto, ¿no? Chuta, hay una persona vulnerable, vulnerada, herida, maltratada, despojada de sus bienes. Y por otro lado están estos rituales de pureza. Fíjense que esos rituales de pureza hacían mucho sentido cuando los israelitas estaban pasando por el desierto, ¿ya? Porque si yo paso por el desierto y toco a alguien con sangre, ¿ya? No es como que haya agua por ahí en todos lados como para lavarme las manos, ¿no? No es que haya jaboncito, ¿cierto? Era más difícil. Por lo tanto, muchos de esos rituales de pureza tenían que ver con eso. Pero justamente en esta balanza, ¿cierto?, de la cultura religiosa y la vida humana, el sufrimiento humano, la vida humana, parece que este grupo no se detuvo justamente porque en su balanza pesaba más estos rituales, ¿cierto? Conservar, preservar esta cultura religiosa. Y podemos preguntarnos, ¿qué cosas nos hacen pasar de largo y no detenernos? ¿Qué cosas nos hacen pasar de largo y no detenernos? Ahora pensando un poco en nosotros. Y algo que conversábamos y que queríamos justamente comentar es que es la prisa y la ocupación que hay en este tiempo, ¿ya? Nosotros, creo que ninguno de nosotros tenemos esta necesidad ritual, ¿cierto?, de ir a un templo. ¿Sí? No tenemos estas tensiones como el sacerdote y el levita, que tenían que mantenerse puros, ¿cierto? Pero sí tenemos otras tensiones. Y esas otras tensiones también nos pueden hacer pasar de largo, ¿ya? Y justamente la prisa y la ocupación, han comentado varios estudiosos de la actualidad, ¿cierto?, que son una de las cosas que más nos hacen andar como pegados y centrados en uno mismo, ¿sí? Comentábamos que hoy en día
hay muchas cosas en que especializarse. Por ejemplo, no sé, alguien está trabajando y a la vez, en paralelo, abre internet y sale, hay un diplomado en Estados Unidos, hay un diplomado en Italia que puedo hacer desde mi casa. Si la oferta que hay hoy día para hacer cosas es tremenda. Es tremenda. La cantidad de información que hay hoy día para nosotros es muy grande. ¿Ya? Los diplomados, los magíster, etcétera, etcétera, la oportunidad de subir en las escalas del trabajo, son todas cosas, son todas tensiones que hoy en día nos hacen de alguna manera centrarnos en nosotros mismos. El problema está cuando aquellas tensiones las ponemos al mismo nivel, ¿cierto? Tomamos esta balanza y empiezo mis preocupaciones, mis ansiedades, mis afanes, mis ocupaciones, lo que yo deseo hacer, lo que anhelo hacer, lo que anhelo tener, ¿cierto? Cuando eso se pone al mismo nivel que los aspectos fundamentales, ¿cierto?, del cristianismo, de la Biblia, de lo que Jesús nos llamó, ahí es el problema, porque no están en un mismo nivel, ¿cierto? No podemos darle un valor trascendente al trabajo o a nuestros estudios. A veces nuestra vida vale más que mirar hacia el lado y detenernos. Jesús en Mateo les dice una palabra muy conocida, dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, les dice. Como que Jesús viene y pone las cosas en orden, ¿no? En ese orden, esa balanza que está correctamente balanceada, donde el reino de Dios está primero, ¿cierto? Y nuestras necesidades están después. Hay una imagen, creo, sí, esa. Cuando pensaba en esto, pensaba en esa imagen. Ya no sé si han visto estos videos como un poco chistosos donde va alguien en celular y choca con un poste porque estaba mirando el celular, ¿sí? Cosas así. Yo creo que es tal cual. De alguna manera, el celular que está jugando un rol ahí, ¿cierto? Estamos como tan enfocados en algo, en lo que estamos haciendo, en lo que hay que hacer para mañana, en lo que hay que terminar para la próxima semana, en lo que voy a almorzar mañana, ¿cierto? Que somos capaces de ir así, ¿cierto? Y chocar con la vida, ¿cierto? Y no detenernos. Detenerse hoy en día, justamente si es que uno considera todas estas cuestiones de salud mental, por ejemplo, del estrés, de la ansiedad, detenerse es fundamental. Hoy día detenernos es fundamental. Detenernos y mirar, ¿cierto? Y mirar con compasión. Siguiente diapositiva. Mirar para comprender el dolor ajeno y a la vez para ver la huella de Dios en el otro. ¿Sí? Para ver la huella de Dios en el otro. En ese otro que a veces es desconocido, a veces lo conocemos, a veces está en medio nuestro, pero a veces no lo conocemos, ¿cierto? Pero tenemos que detenernos y tenemos que mirar. Hay que detenerse y mirar, porque si no la rutina nos va a consumir. ¿Sí? Detenerse y mirar es justamente romper con esa cultura religiosa que a veces uno levanta. Vamos al último, tercer punto. Jesús nos llama en medio de este llamado, la confrontación está fuerte con el maestro de la ley. ¿Sí? Está mostrando dos ejemplos del levita, ¿cierto? Del sacerdote, ¿cierto? Que pasan de largo, aquellos que cumplen estos roles esenciales en la arquitectura religiosa del pueblo, pasan de largo. Pero justamente Jesús, de una manera brillante, llamativa, de una manera provocativa a nuestras vidas, le pone un final a esta parábola que nos invita a algo maravilloso. ¿Sí? Nos invita a ser el prójimo. ¿Sí? No nos está llamando a elegir quién es mi prójimo, sino nos está llamando a ser el prójimo. Vamos a recordar algo. Esta historia de Jesús, esta parábola, partió con alguien herido, ¿cierto? No nos olvidemos de eso, ¿sí? Hablamos del sacerdote, del levita, del samaritano, pero partió con alguien herido, ¿sí? Así partió esta parábola. Y eso es muy importante. Y además, todavía no se resuelve la pregunta
perdón, me distraje ahí, no un bebé, pensé que era la Emilia. Todavía no se responde, ¿cierto?, la pregunta que le hizo el maestro de la ley a Jesús. Le preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que ayudar? ¿Cierto? ¿Dónde está ese prójimo? ¿No? Esa es la pregunta que le hizo y todavía no se responde en la parábola. Pero ahora se va a responder, ¿cierto? Porque Jesús pregunta, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Ser el prójimo. Y en esta parte estamos pasando de una pregunta, digamos, de una pregunta intelectual del maestro de la ley, ¿cierto? Que quería como pillar a Jesús. Yo me sé toda la ley, pero probablemente Jesús no se la sepa toda, yo me la sé mejor, ¿cierto? Le empieza a hacer estas preguntas, todo muy, muy intelectual, ¿cierto? Un conocimiento muy acabado de la Escritura. Sin embargo, aquí Jesús ya no está en ese plano mental, intelectual, ¿cierto?, de encontrar respuestas, sino que está haciendo un llamado, ¿ya?, que va a exceder nuestro corazón, nuestra mente. Va a excederlo porque es un llamado que implica la vida, ¿cierto? Implica el involucramiento de lo que somos, implica ser el prójimo. Y justamente, fíjense que hay dos características para ser el prójimo, ¿ya? Vamos a ver un pequeño párrafo que escribió un teólogo latinoamericano que lo dice de una manera muy hermosa. Dice, prójimo no es, entonces, la persona que hallamos en nuestros parajes y en nuestro andar, sino aquella a cuyo encuentro vamos, en la medida que dejamos, de una manera u otra, nuestro sendero para entrar en la ruta del otro, en su mundo, en su sufrimiento. ¿Sí? Prójimo no es, voy a repetirlo, la persona que hallamos en nuestros parajes, como si yo fuera caminando y encuentro prójimos por ahí, ¿ya? Sino es aquel que va al encuentro, ¿cierto? En la medida que dejamos nuestro sendero, porque efectivamente este buen samaritano dice que iba de viaje, pero se detuvo, lo montó, se quedó una noche con él, ¿cierto? Detuvo su mundo por esta persona, ¿ya? Entonces, el prójimo es el que va. Ahí está, esa es una conclusión de Jesús. El prójimo es el que va, ¿sí? Es el que deja su quehacer por el otro que está en dolencia, por el otro que está en sufrimiento. Y eso es algo maravilloso porque tenemos la oportunidad de ser el prójimo, tenemos esta maravillosa oportunidad de ser el prójimo. Jesús nos está mostrando ese camino, ¿sí? Donde uno se detiene, mira con compasión, pero también, como dice acá, ¿cierto?, en la medida en que dejamos nuestro sendero para entrar en la ruta del otro. Y esta consideración del otro que sufre, del otro distinto, es muy importante, ¿cierto? Porque justamente esta palabra está centrada en un otro, está centrada en esta persona desconocida que iba de camino, ¿cierto?, y que fue vulnerada. Prójimo es el que va. Prójimo somos cuando vamos. Y también este servicio, que significa ser el prójimo de otra persona, implica, ¿cierto?, un costo. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Gracias. Fíjense, dice que el samaritano se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, quiere decir que se quedó una noche con él, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cierto? El involucrarse en la vida ajena tiene un costo, ¿cierto?, que Jesús nos llama a pagar. Pero es un costo maravilloso, ¿sí? Es un costo que a uno le da gozo pagar ese costo, porque estamos completamente imbuidos en el reino de Dios cuando pagamos ese costo, ¿sí?
Hay una historia que le pregunté a Luciano si podía contarla y me dijo que sí, ¿ya? Que un poco ilustra esto, cómo se ve esto en el cotidiano. ¿Ya? Y en resumen, bueno, Luciano es psicólogo, ¿ya? Se dedica todos los días a escuchar personas, ¿cierto? A escuchar, dar algún feedback, ir conversando, ¿cierto? Pero el tema de escuchar, ¿cierto? Es algo bien intenso para él. Pasa que un día, después de todo un día de trabajo, imagínense, de las 8, escuchando historias, escuchando, llega la tarde, el momento de irse, y cansado, ¿cierto? Llega un colega y le empieza a contar todo, ¿sí? Le empieza a contar y se empieza a abrir a Luciano, ¿ya? Y nos comentaba que en un principio la primera reacción de esa escena es, chuta, me tengo que ir a mi casa, ¿cierto? Va a pasar la micro, me tengo que ir, tengo que alimentar al perro, ¿cierto? Tengo que llegar a ver a mi esposa. Pero después pasan esos pensamientos que son reacciones y dice no, porque si esta persona se acercó a mí, quiere decir que ve en mí a alguien en que puede confiar. ¿Ya? Nos contaba Luciano que finalmente conversaron como 2 horas, ¿ya? Después de su horario laboral, después de haber escuchado todo el día a personas. Y justamente a veces son los costos actuales, ¿sí? El tiempo, la disposición de escucharlo, la disposición a cambiar mis planes porque hay alguien en necesidad. Esta parábola parte con una pregunta y termina con una respuesta, ¿sí? La primera pregunta del maestro de la ley fue: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una muy buena pregunta, ¿no? ¿Queremos experimentar esa vida eterna? ¿Queremos experimentar ese gozo del reino de Dios en nuestra vida hoy? ¿Sí? Y la última respuesta de Jesús es: ve y haz tú lo mismo y vivirás. ¿Sí? Sigue este ejemplo que te he dado y vivirás. Partió con una pregunta, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para vivir en ese reino? ¿Qué tengo que hacer para que esa vida eterna se manifieste en mi vida? Bueno, Jesús le dice: haz esto y vivirás. Podemos preguntarnos, ¿de quiénes nos está alejando nuestra cultura de fe? ¿Cierto? Ya vimos que Jesús practicaba la cercanía con el diferente. ¿Cómo se sienten ustedes con alguien diferente? Piensa en alguien diferente a uno, en creencia, quizás en nivel socioeconómico, diferencias culturales. Piensen en alguien diferente a uno, ¿sí? Jesús practicaba la cercanía con las personas diferentes a él. Jesús practicaba esa cercanía, porque eso es una manifestación concreta del reino de Dios en nuestra vida, acercarnos al diferente. Justamente Jesús nos llama a detenernos y mirar, y a no colocar nuestro trabajo, nuestras relaciones, ¿ya? Nuestros estudios, nuestras ocupaciones, al mismo nivel del reino de Dios. Porque justamente eso es lo que no nos permite detenernos y mirar con compasión. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo? ¿Sí? Cuando alguien está ahí al lado, está sufriendo. ¿Cuántas personas han llegado a esta iglesia porque estaba triste y alguien llegó y le dio una palabra? ¿Sí? Porque se detuvo, porque la miró con compasión. Hay testimonios así en la playa, ¿cierto? Había alguien de aquí de la iglesia, ¿cierto?, que nos contaba que estaba media triste, que no sabía bien qué hacer. Pasó una hermana, la vio media triste, le hizo una invitación y ahora está aquí. ¿Sí? Qué fuerte eso, detenernos y mirar. Queremos ser estos miembros activos del reino de Dios, ¿sí? Y esta es una ventana para lograrlo. Jesús nos llama a ser la sal y la luz del mundo,
¿sí? Esta práctica de ser el prójimo del otro, justamente es este sello del reino de Dios. Si bien el pueblo de Israel había sido llamado a brillar ante las naciones, ¿cierto? Mediante ti van a ser benditas todas las naciones, le dijo a Abraham, ¿cierto? Sin embargo, eso no pasó. Pero hoy como cristianos, ¿cierto? Jesús nos llama a ser la sal y la luz del mundo. Esa luz nos llena y nosotros vamos llenando y vamos esparciendo esa luz cuando salimos de nuestras comodidades, cuando dejamos en las manos del Señor todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ocupaciones y nos detenemos donde el prójimo que está sufriendo. Ya les mostraba este video al principio, ¿cierto? Bien conmovedor y fuerte, y creo que tenía total relación con lo que estamos hablando, ¿cierto? Cuando miramos, realmente vemos, cuando realmente nos vemos unos a otros y miramos para entender ese dolor ajeno, ¿cierto? Cuando nos acercamos. Entonces, hermanos, este llamado en el reino de Dios hoy en día, lo que nos habla esta palabra, ¿cierto? Es a poder detenernos, mirar compasivamente y ser el prójimo del otro. Siempre van a haber personas que estén teniendo alguna necesidad cerca nuestro y Jesús nos llama a ser como Él, a hacer lo que Él hizo. En Efesios dice, ya para ir cerrando, por lo tanto recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, como nosotros, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En algún momento nosotros fuimos, ¿sí?, aquellos que estaban alejados, totalmente alejados de la religión, totalmente alejados de la fe, alejados de Dios. Y en ese momento vino Jesús, ¿cierto? Vino Jesús y nos acercó a Él, como dice la Biblia. Nosotros que estábamos lejos, Él vino y nos acercó. Y hoy en día nos da este ejemplo para seguirlo, para traer su reino y esparcirlo por este mundo. Les invito a que se pongan de pie y que podamos orar. Y Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das el día de hoy. Disponemos, Dios, nuestras vidas delante de ti para ser examinados. Todo lo que hemos hablado, Dios, en este espacio, tráelo a nuestro corazón, Dios, para redarguirnos, Dios, de tu voluntad, de tus promesas, de lo que tú quieras hacer con nuestras vidas, Dios. Ponemos toda nuestra mente a tu disposición para recordar esta semana, este mes, este tiempo, para recordar aquellas veces que en nuestro interior preferimos nuestros quehaceres sobre lo que tú nos pides, Señor, sobre lo que tú nos llamas. Recordamos también las personas que hemos visto, las personas cerca nuestros que han estado sufriendo, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Los ponemos en nuestra memoria y te pedimos perdón, Señor. Si se suponía que nosotros podíamos ser su prójimo y no lo fuimos. Gracias, Señor.
Nos ponemos a disposición de ti para que hagas caer nuestras justificaciones, para que hagas caer aquellos argumentos que levantamos para no servir a nuestro prójimo. Cuando levantamos argumentos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de lo que tenemos que hacer, o quizás simplemente amamos más las cosas de este mundo que tu reino. Te pedimos perdón, Señor. Permítenos acercarnos al distinto, al diferente, al que no se ajusta a nuestros criterios humanos, y saber que tenemos la oportunidad de ser usados por ti para ir y contigo, Señor, ser esa sal, esa luz de este mundo que va a sanar al quebrantado. Que dispone sus recursos porque entiende que tú eres lo más importante. Señor, tú eres el tesoro de nuestra vida, el tesoro en nuestro corazón eres tú, Señor. El hacer tu voluntad es el todo del ser humano. Y cuando lo hacemos, Señor, vemos cuán grande eres tú, cuán grande es tu reino. Cuando pagamos esos costos y somos llenos de ti, Señor, vemos y apreciamos tu hermosura, Dios, tu belleza, y nos vemos como esos miembros activos de tu reino, que van por este mundo viendo al necesitado, viendo al que necesita de ti y ofreciendo esa mano y esa respuesta que eres tú para este mundo, Señor. Gracias, Señor. Así como estamos, les invito a reflexionar en esta canción y seguir orando al Señor. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte.